Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de entretenimiento literario. Yo soy Sergio. Y yo soy Luisa, y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre Hamlet de William Shakespeare. William Shakespeare fue un poeta y dramaturgo inglés. Nació el 23 de abril de 1564, fallece a los 52 años, en un 23 de abril de 1616, según el calendario juliano, es decir, un calendario que instauró Julio César, que corresponde a la vida de Jesucristo. Sin embargo, según el calendario actual que estamos empleando todos nosotros, es decir, el gregoriano, habría muerto el 3 de mayo de 1616. Sobre su vida se sabe en realidad muy poco. No ha dejado ningún documento personal, ninguna carta ni nada. Era al parecer bastante reservado o nunca le interesó. Pero lo único que tenemos son algunos documentos legales principalmente, ¿no? O sea, como partidas de bautismo, también algunas compras, ventas que hizo, y etcétera, etcétera. Pero además de eso, de que no tenemos documentos personales, también aparece el problema, digamos, de las distintas grafías con las que encontramos su firma, ¿no? A veces escribía Shakespeare de distintas maneras, o incluso firmaba como William, o a veces como solo ponía una W, o Will, ¿no? Entonces todo eso ocasiona más dificultad, ¿no? En averiguar sobre la vida de este gran autor. Pero lo que sí sabemos es que él pudo ir a la escuela, pero ya por razones económicas no pudo ir a la universidad. Y a los 18 años es que se le obligó a casarse, porque quizás suene peculiar, pero también al parecer a los hombres se les obligaba a casarse con una mujer que en este caso se llama Anne Hathaway, que coincidentemente también es una actriz que quizás muchos conocen, pero no, sí, simplemente comparten el nombre. Y esta mujer era 8 años mayor que él. Con esta mujer, con Anne Hathaway, Shakespeare tiene tres hijos. Y bueno, y tenemos un periodo de desconocimiento en el autor, ¿no? Porque entre 1586, sus hijos, sus gemelos, nacen en 1585. Y entre 1586 y 1592 no se sabe absolutamente nada de él, ¿no? De Shakespeare. Es como que ha desaparecido del mapa. Y bueno, algunos consideran que en ese momento quizás Shakespeare se habría ido con una compañía de actores, ¿no? A colaborar, siendo como aprendiz de actor, escribiendo para ellos y tanta cosa. Pero es tan solo una idea, una leyenda que se esboza por ahí. No se sabe si verdaderamente fue así o no. Y se dice que es hasta 1592 porque Robert Greene, que en ese momento también fue un escritor y dramaturgo inglés, lo menciona un tanto indirectamente o lo alude indirectamente, porque en un escrito póstumo en 1592, Robert Greene escribe, digamos, lo que podría entenderse como una carta advirtiendo a sus compañeros de profesión tener cuidado con un advenedizo. Y este advenedizo está justamente dominando la escena de la dramaturgia y literalmente dice que se cree el único sacudecenas entre comillas. ¿Por qué? Porque es un juego de palabras que en el inglés se traduce como Shakespeare, haciendo una clara referencia al apellido de Shakespeare. Bueno, y entre sus obras más destacadas tenemos tragedias y comedias. Entre las tragedias más conocidas tenemos Romeo y Julieta de 1595, Hamlet de 1601, Otelo de 1603 a 1604, El Rey Lear de 1605 a 1606, Macbeth 1606. Y entre sus comedias más resaltantes tenemos El Sueño de una noche de verano de 1595 a 1596, La Tempestad de 1596 a 1597 y El Mercader de Venecia de 1612. Sí, efectivamente. Y también tenemos que resaltar que, como bien decías, Luisa, él fallece en 1616, en distintas fechas dependiendo cada calendario, obviamente, pero 8 años después de su muerte, en 1623, los compañeros de William Shakespeare deciden publicar una, bueno, lo que varios consideran una esmerada edición, ¿no? De sus obras completas, ¿no? Que se conoce como el folio, o en inglés The First Folio, en 1623. Y a partir de ese libro básicamente ha sido la base de todas las ediciones posteriores.
¿no? Entonces, eso me parece quizás un detalle, un dato importante, ¿no? Para tener en cuenta las posteriores ediciones de sus obras. Para comenzar, nos parece importante conocer el argumento de la tragedia que es Hamlet de William Shakespeare. Y la obra trata principalmente sobre la realeza de Dinamarca. El rey Hamlet ha muerto y asciende al poder su hermano Claudio. Este, Claudio, se casa con la viuda del rey Hamlet, llamada Gertrudis. Después, el fantasma del rey Hamlet se le aparece a su hijo del mismo nombre, el príncipe Hamlet, y le comunica que su muerte no se debe a causas naturales, sino que ha sido asesinado por Claudio, quien ahora ostenta el poder y se ha casado con su viuda. Ahora, el príncipe Hamlet debe vengar la muerte de su padre, pero para eso primero debe corroborar si es verdad o no lo que ha escuchado por boca del espectro. Y bueno, entre las distintas temáticas que presenta esta tragedia, encontramos pues la muerte, tanto la muerte del mismo rey Hamlet como la de Polonio y Ofelia, en distintas circunstancias, por distintos motivos. También encontramos la locura, ¿no? En el príncipe Hamlet y también cómo se va desarrollando en Ofelia. El amor, ¿no? Ese amor padre-hijo que un poco también enmarca el odio y la venganza tras la muerte, por ejemplo, de Hamlet, cuando descubre, ¿no? Sobre el asesinato y los deseos que tiene de vengar la muerte de su padre. Y por otro lado encontramos a Laerte. Tras la muerte de Polonio, su padre también busca venganza. Ujú, Traición, bueno, Claudio, el hermano del rey Hamlet, pues existe una traición por el trono y luego por haberse casado con la esposa. Y por último, hay algo que también podemos rescatar, es la recreación de una suerte de obra dentro de la misma tragedia, como una forma de desenmascarar el asesinato, ¿no? el crimen, ¿no? Lo que se El conoce como el crimen. teatro dentro del teatro, ¿no? Ujú. Exacto. Sí, entre los temas que mencionabas, Luisa, está justamente la locura. Pero lo vemos en dos personajes, pero de maneras distintas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la locura básicamente fingida, en el caso de Hamlet, pero en Ofelia quizás no lo es, quizás ella verdaderamente cae en la locura. Bueno, básicamente la lleva a su final trágico, que es morir o ahogada. Pero también si analizamos la locura en Hamlet, nos vamos a dar cuenta que es una herramienta que le permite quizás protegerse ante la violencia del contexto, ¿no? Porque tenemos un contexto finalmente que es violento. Y aquí me parece bien rescatar a una autora, ¿no? O bueno, dos autoras que son Laura Marciano y Karina Martínez, de la Universidad Nacional de Salta, en Argentina, que ellas me parece que caen en cuenta. Hay una violencia explícita, pero también hay una violencia implícita, ¿no? La violencia explícita está en el contexto de guerra. Tenemos que, me parece que el rey Fortinbras de Noruega quiere retomar o recuperar algunos territorios, entonces hay una guerra entre Dinamarca y Noruega. Esa es la violencia explícita. Mientras que la violencia implícita se percibe en el crimen que se comete entre Claudio y el rey Hamlet. Y claro, entonces vemos esta contraposición, porque la violencia explícita es legítima, mientras que la violencia implícita no lo es, ¿no? Se trata de una usurpación al poder. Y claro, justamente esta locura para Hamlet le sirve como una barrera, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, si alguien está loco, ya deja de ser un verdadero rival. Entonces, eso es lo que pretende finalmente hacer Hamlet. Pretende que no lo consideren de todo como seriamente, justamente para que él tenga este margen de acción que le permita descubrir si verdaderamente o no ocurrió el asesinato que el espectro le ha dicho. Entonces, me parece una herramienta bastante interesante, como lo usa Hamlet, ¿no? Que es una herramienta un tanto también metateatral, si nos damos cuenta, porque tenemos la escena en la que Hamlet está hablando con los actores. Y esta escena es bastante comentada por los críticos, por todo estudioso de Hamlet. Hamlet finalmente se nota que tiene conocimiento sobre la, digamos, teoría de la actuación. Dice, no debes exagerar, ni debes como que disminuir
lo que, como que tus gestos, ¿no? O sea, todo tiene que estar perfectamente calculado. Y claro, y si nos damos cuenta, entonces, teniendo un personaje como Hamlet, que no necesariamente es actor, pero conoce más o menos el oficio, también se entiende o es entendible que pueda hacer el rol o performar el rol de loco y lo haga de manera, bueno, supongo que convincente porque verdaderamente convence a todos los personajes que sí está loco. Eso me parece interesante. Hamlet cómo utiliza finalmente la locura como un medio de defensa, pero también cómo se utiliza como una herramienta un tanto, ya hablando desde el autor William Shakespeare, ¿no? Cómo utiliza esa locura como una herramienta metateatral, ¿no? Que finalmente es un personaje, digamos, performando el papel de un loco. Concuerdo contigo que la locura como la performa Hamlet parece inducir a que estamos ante una herramienta que él emplea para poder resguardarse de Claudio, que es su tío, que ahora es el rey, y que sospeche cuando él esté, ya sea ejecutando la performance de la obra con los actores, o en todo caso cuando él plantee, no sé, hacer saber que sabe la verdad, ¿no? Sabe lo que ha sucedido con su padre. Por otro lado está el personaje de Ofelia, ¿no? Como dices, ahí ya es la contraparte de la locura de Hamlet, porque ahí vemos el desarrollo de esa locura a partir de los sucesos colaterales que va enfrentando Hamlet, porque inicialmente en la obra vamos reconociendo que hay un acercamiento de Hamlet hacia Ofelia, hay un interés, pero que a partir del encuentro que tiene con el espectro hay un cambio total de personalidad que se observa en Hamlet y que sobre todo confunde a Ofelia, Ofelia que era una joven cuyo padre y hermano le habían prohibido tener un acercamiento con Hamlet, porque bueno, en esa época es usual que las mujeres pues sean un poco ingenuas con los varones y entonces al final Ofelia pues sí se siente involucrada con Hamlet, hace caso a las recomendaciones tanto de su hermano como de su padre, pero al final terminan rompiendo esa relación, ¿no? Porque Hamlet, bueno, ya se ve como otra persona distinta y después sucede también, ¿no? El asesinato de Polonio, quien lo ejecuta es Hamlet y esta tragedia termina afectando también a Ofelia, que ya no puede más bueno, con tanta tristeza que sucede, tanto en su familia como en el amor, pues decide suicidarse. Y hay varias cosas que mencionas interesantes, ¿no? Y que también podemos conversar sobre eso, ¿no? Porque, bueno, claro, si bien las mujeres, por ejemplo, lo que decías de Ofelia, ¿no? Sí, podían ser ingenuas quizás, o bueno, se creía que podían ser ingenuas, entonces les recomendaba, ¿no? Y efectivamente Laertes, tanto su hermano Laertes como su padre Polonio, le aconsejan que no le haga caso a Hamlet, pero, básicamente. Pero me parece interesante resaltar o enfocarnos en las razones que esbozan, ¿no? Porque, por ejemplo, Laertes dice que en realidad Hamlet está destinado a ser rey, entonces es un hombre político. Entonces, siendo hombre político, es muy complicado que pueda tener, digamos, libertad de escoger, ¿no? O sea, todas sus acciones o todo su accionar debe depender del, de la comunidad, ¿no? O en ese caso del reino, ¿no? Entonces, finalmente puede ser un poco difícil que Hamlet pueda comprometerse verdaderamente con Ofelia, ¿no? Entonces, Es me decir, parece que que sea la quizás, elegida, ¿no? claro, entonces no sé si es quizás tanto así como que Hamlet es un mujeriego ni nada de eso, pero es como que él está quizás destinado a otro rol, que quizás no te pueda corresponder de la misma manera, o qué sé yo, pero lo deja un poco en el aire, ¿no? Me parece. Mientras que Polonio sí es un poquito más, Tradicional. digamos, ajá, más tradicional y dice, no, el Hamlet te está diciendo cosas que no debes creer, son mentiras y tanta cosa. Eso por un lado. Y la otra cosa que también
mencionas, que me pareció interesante, claro, fue la escena con Gertrudis y la muerte de Polonio. ¿Y por qué? Porque sucede es que con la escena de Gertrudis en el acto 3 quizás sí nos puede interpelar esa escena y nos podemos cuestionar un poco si verdaderamente se trata de una locura fingida o no por parte de Hamlet. Porque, ¿qué sucede? Es que Hamlet justamente está incriminando a su mamá, ¿no? Oye, pero ¿por qué te has casado con mi Mi tío tío. si hace 2 meses recién ha muerto mi papá? Y quizás también se puede sentir un poco de traición maternal, digamos, es lo que siente quizás Hamlet un poco, ¿no? Pero más allá de eso, mientras le va recriminando, su madre piensa que bueno, que la va a atacar. Y en un momento previo a este encuentro, Hamlet mismo habla consigo mismo diciendo, por favor, quiero controlarme, no quiero ser dice patricida literalmente. Básicamente, no quiero matar a mi mamá. Es como que él mismo intenta controlarse, pero esta tensión que hay en esta escena, y, y más aún cuando ve que porque Polonia estaba escondido en los tapices, ¿no? Cuando ve que el tapiz se mueve, automáticamente asume que es Claudio y por eso que lo atraviesa con la espada. Entonces ahí vemos que quizás, ¿qué ha pasado, ¿no? Ahí, ¿no? Porque con la muerte de Polonio, Gertrudis puede finalmente como que un tanto confirmar, ¿no? O eso así lo toma ella, ¿no? Como una confirmación de su estado de locura. Digamos, porque se ha alocado, entre comillas, y ha acuchillado o ha tirado un espadazo a Polonio. O digamos, sea quien sea, ¿no? Quizás también es un poco desmesurado en ese sentido. Y bueno, quizás ya personalmente, ¿no? Yo lo leo como digamos, no sé, una crisis nerviosa, quizás, ¿no? Porque él efectivamente creía que era su tío o el rey usurpador Claudio, ¿no? Entonces quizás se dejó llevar, ¿no? Porque efectivamente se revela que es Polonio, como que se arrepiente. Entonces, ¿no? Pero lo toma como una víctima, me gustó la palabrita que usaste, ¿no? Una víctima quizás colateral o circunstancial de su tarea, que finalmente su objetivo principal es vengar a su padre, ¿no? En el camino tuvo que morir Polonio al parecer y se lamenta, pero tiene que seguir con esa finalidad, ¿no? Y además también tenemos que en esta escena, y ya ahí sí quizás es un poco difícil de explicar, ¿no? Porque se aparece nuevamente la sombra del rey Hamlet para decirle o calmarlo y decirle que su madre no tiene la culpa. Pero Gertrudis no puede ver al espectro, solo puede ver Hamlet. Entonces, más aún Gertrudis interpreta ese arrebato violento y este hablar solo de Hamlet, digamos, porque como digo, ella no puede ver al espectro, interpreta como un verdadero ataque de locura, ¿no? Entonces, con el cual confirma sus sospechas. Claro, y bueno, todo acto también de irracionalidad se puede concluir como acto de locura. Y creo que es, bueno, una conjetura naturalizada. Pensar que, bueno, ahorita acaba de atacar a alguien y está hablando con un espectro, un alma, ya debe estar, ¿no? El Ujú. príncipe Hamlet confundido. Ujú. Sí, pero lo único que lo salva, digamos, ¿no? Entre comillas, es que tenemos que en la primera escena del primer acto no es solo Hamlet quien lo ve, sino también es Horacio y son los centinelas, ¿no? Entonces, quizás por ahí está un poco justificado, podría ser. O sea, como decir que finalmente, o sea, verdaderamente la locura de Hamlet es fingida, ¿no? Porque como digo, esta escena nos podría hacer cuestionar. Acabas de mencionar algo muy interesante. Otras personas más lo han podido ver, pero no han conversado como Hamlet lo ha hecho con el espectro. Y 68. entonces ahí también puede ser como un acto de introspectiva del deseo de Hamlet de querer encontrarse con este alma. También puede ser como una suerte de hablar consigo mismo, ¿no? Es como en el sueño, ¿no? Ujú. Voy a hacer una suerte de inclusión de Uy, un a tema ver. aparte. Sucede que a veces cuando uno sueña que está con una persona, está conversando de algo, sucede que es nuestro subconsciente que está actuando. Es decir, somos nosotros mismos que estamos recreando esa escena. Ese individuo que supuestamente está interactuando con nosotros, en realidad somos nosotros mismos que estamos interactuando con nosotros mismos. Estamos Ujú. recreando.
actitudes, acciones, pensamientos sobre una persona que en realidad pues no está presente. Ujú. Quizás por ahí puede ser también una manifestación de locura de Hamlet. Ah, interesante, no había caído en cuenta de eso, ¿no? Porque claro, finalmente es el único que habla. No es el único que lo ve, evidentemente, pero sí es el único que habla, entonces podría ser, ¿no? Que ya iríamos más allá, ya no sé, pero también es Sí. interesante como que destacar esa teoría, ¿no? Podría, ¿por qué no? ¿No? Y, y para terminar quizás con esta sección de la locura bueno, en la obra, tanto de Hamlet como Ofelia, ¿no? Vemos que en Hamlet la locura, como decíamos, no lo utiliza para protección, ¿no? Ante la amenaza que representa el rey Claudio, pero también para justamente revelar la verdad del crimen. Y al mismo tiempo esa locura le permite cierta ambigüedad en sus diálogos, ¿no? Cierta ambigüedad, como que resaltar, o sea, ser bien, tener esta agudeza, ¿no? Porque muchos teóricos, o incluso en la época, ¿no? Se decía que si bien una persona está loca, tiene algunos, así como tiene arrebatos de violencia, también tiene arrebatos, o sea, de intelectualidad, de bastante razonamiento. Entonces, eso también le permite a Hamlet este espacio que finalmente logra ser tan perspicaz que a pesar de que supuestamente, entre comillas, está loco, su tío, después de ver la representación teatral, lo quiere mandar a Inglaterra a matar. Entonces, por ahí también me parece que es bastante interesante este tema de la locura en Hamlet. Otro personaje bastante importante en la obra es Gertrudis, ¿no? Es la madre de Hamlet, precisamente porque representa este rol maternal. Pero también es importante porque para el príncipe Hamlet representa la traición de una madre, ¿no? El príncipe de Hamlet verdaderamente siente que ha sido traicionado, porque ya que al poco tiempo de enviudar, ¿no? del rey Hamlet, decide casarse ni siquiera con un tercero, con un desconocido, sino con el hermano del rey Hamlet, con su cuñado, con Claudio. Entonces esto es una estocada básicamente para Hamlet, así lo siente él, ¿no? Tanto que así como mencionábamos anteriormente, él va a sentir esta frustración y justamente va a encarar a su madre. Y claro, y es interesante este personaje también porque vemos esta escena del tercer acto que ya hemos mencionado hace un rato, cuando Hamlet la está encarando y le está diciendo todo lo que ha hecho, incluso le muestra, ¿no? Dos cuadros, uno en el que tiene al rey Hamlet y otro que tiene a Claudio, ¿no? Para compararlos y ver todas las cualidades del rey Hamlet y ver todo lo negativo, digamos, que tiene su tío Claudio. Y mientras va ocurriendo eso, vemos que Gertrudis de cierta manera va tomando conciencia de lo que ha hecho, ¿no? Y le va diciendo como que, no, ya para, ya me estás haciendo tomar conciencia de... Y ese detalle me parece interesante. Bueno, y aparte de eso, también esto sí lo encontré bastante interesante, aunque no sé si algunos concuerden o no con esta lectura, pero he encontrado una lectura freudiana de esta interacción entre, digamos, entre la familia, ¿no? Entre Hamlet y su madre y su padre, ¿no? O bueno, en este caso su tío padre, ¿no? Claudio. Y es que, según esa lectura, nuevamente, Hamlet busca recuperar a su madre. Y bueno, ya quizás todos conocemos estas alturas porque es quizás bastante conocida esa teoría, es complejo de Edipo, que el hijo busca matar a su padre para quedarse con su madre. Y claro, este matar obviamente es, bueno, en la realidad es simplemente algo metafórico, psicológico, pero esa es un poco la idea. Y claro, en este ámbito ficcional vemos que el rey Hamlet muere, pero el príncipe Hamlet finalmente logra conseguir lo que supuestamente siempre habría tenido planeado hacer, que era matar a su padre, solo que lo consigue matando a esta figura paterna que ha reemplazado al verdadero padre, que es el rey Claudio, ¿no? Su tío. La muerte de Gertrudis también es un ciclo final a todo el proceso por el que Hamlet estaba tratando de llegar para que se sepa la verdad
de qué sucedió con su Ujú, padre. Bueno, entre el enfrentamiento con Laertes, con la espada envenenada, termina prácticamente es un asesinato con un suicidio. Y por otro lado claro. está la copa envenenada de Claudio, ¿no? Que al final termina tomando Gertrudis y luego Ujú, al enterarse Hamlet pues termina cumpliendo su último proceso que era matar a Claudio. Y ujú. luego al final pues le pide a su amigo Horacio que cuente, ¿no? Revele la verdad del suceso, de todo lo Ujú. que ha acontecido en esta tragedia. Sí, efectivamente. Aunque hay una pequeña acotación que dijiste de la copa de Claudio, ¿no? Pero claro, esa copa Claudio se la quería entregar a Hamlet, pero por X motivos, digamos, esa copa termina en manos de Gertrudis, lo toma y ahí es que muere envenenada. Pero ahora que lo mencionas, quizás también puede ser que justamente todas las muertes se justifican en que cada personaje finalmente pagan sus culpas. Ambos personajes femeninos, tanto como Ofelia y Gertrudes, tienen una participación muy reducida, a diferencia de los otros personajes, ¿no? Y eso Ujú, también podría darnos a conocer un poco de la desigualdad de agencia que tienen estos dos personajes, ¿no? Y por otro lado, ujú, la debilidad podría haber en el caso de Ofelia, ¿no? Tanto era la repercusión de la muerte y el desamor que termina perdiendo, ¿no? La razón y las ganas de vivir, la debilidad mental, emocional, se podría decir, de ujú. ese personaje. Y en el caso de Gertrudis, sería la viuda del rey que inmediatamente no pasa a ser reina, sino que tiene que buscar a esa figura masculina que de nuevo la ponga en el poder, de cierta Podría manera. ser. Y de ahí está que la situación de la copa, ¿no? Es decir, las circunstancias aún así no le evitan sucesos como tomar una copa por error. Ujú. No está propensa a no sufrir daños colaterales. Claro, ¿no? Y ahora que mencionas el personaje de Ofelia también, me parece que, bueno, al menos en Ofelia, no sé si en Gertrudis podría haber, o quizás por cómo la trata Hamlet, pero ahí sí está un poco más, o bueno, para mí no sé, no está tan claro. Pero el personaje de Ofelia, en interacción con Hamlet, creo que finalmente ahí sí hay una cierta violencia hacia la mujer, ¿no? Obviamente no física, pero ¿te acuerdas cuando le recrimina y le dice que... Claro, yo nunca te quise y luego Ajá, hasta la santa, ¿no? Crimina ujú. su nobleza, ¿no? Su moral de Ofelia. Claro, o en ese caso, ¿no? La época lo que importaba la pureza, la castidad, digamos, ¿no? Que no importa con, algo así le dice, no importa con quién te cases, igual todos te van a creer que eres una tal por cual, ¿no? Pero fuera de eso tenemos quizás ese factor de desamor, porque se le ve a Ofelia que quizás está como que en duda con Hamlet, ¿no? Quizás como que su padre y su hermano le dicen que no, pero Hamlet como que se le está insinuando y ella parece que como que le quiere seguir la corriente, ¿no? Hasta que su padre y su hermano dicen que no, ya, entonces le digo que no, ¿no? Pero quizás ese trato de Hamlet hacia ella quizás fue un factor, aparte de la muerte de su padre, que conllevaron a que pues pierda ella sí verdaderamente un poco la razón, ¿no? Porque si recordamos incluso cuando Gertrudis está contando la muerte de Ofelia, dice que ella, bueno, quería colocar una rama, estaba como que en un árbol, algo así, se cae una rama, cae al río, pero cuando cae al río, el río le está llevando, la corriente le está llevando, pero ella va cantando. Ella parece no darse cuenta de su situación. Ella va cantando, recitando un estribillo, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar en esa imagen, en esa escena, definitivamente hay algo que no cuadra, ¿no? Que verdaderamente su psique ha sido alterada. Y bueno, claro, está cantando hasta que finalmente, bueno, termina ahogándose, pues, ¿no? Ah, y otra cosa que me olvidaba, que lo tengo aquí anotado, sobre lo que acabas de decir. Claro, la participación de Gertrudis y Ofelia es, obviamente, a comparación de los otros personajes, es bastante reducida. Sin embargo,
puede haber una razón de mentalidad de la época, ¿no? Que las mujeres quizás no tengan mucha agencia, etcétera. Pero me parece que también debemos considerar que detrás de eso podría haber una razón práctica. ¿Por qué? Porque en el teatro isabelino, ¿no? O en el teatro, en las compañías teatrales, ni siquiera diría la gran mayoría, todos, o sea, en la compañía teatrales estaban compuestas por quienes escribían las obras y también por los actores. No había actrices. Entonces, incluso los personajes femeninos usualmente eran representados por aprendices de actores, ¿no? Y usualmente eran los más jóvenes, porque evidentemente si ponemos a un actor de 40 años ya se va a ver bien consolidado, quizás a lo mejor tiene barba, entonces obviamente va a alterar ese pacto ficcional, digamos, ¿no? Entonces usualmente eran interpretados incluso los papeles femeninos eran interpretados por varones en el teatro isabelino, y lo cual, bueno, como quizás nota a pie, es un tanto curioso, porque ni siquiera en el teatro español, ¿no? Que estaba con la Inquisición y todo, ni siquiera ahí se prohibía la participación de la mujer. En el teatro español sí habían actrices, pero en el teatro isabelino, en el teatro inglés, no lo había. Entonces, lo dejo ahí como un detalle abierto. Y bueno, por último nos queda hablar sobre la representación de un teatro desde la misma obra, ¿no? De Hamlet. Es decir, esta herramienta que emplea Hamlet para descubrir si efectivamente fue Claudio quien asesinó a su padre. Y es a partir de este encuentro que tiene con artistas que Hamlet, ¿no? Toma la decisión de llevar a cabo una representación artística en donde los espectadores serían su tío Claudio y su madre, ¿no? Y bueno, en esta obra que piensa poner en escena, plantea recrear ciertos sucesos que habrían pasado y que involucraban la muerte, ¿no? De su padre. Solo como acotación, claro, los principales o el principal público al que iba dirigido era quizás el rey y la reina, ¿no? Pero me parece que también o sea, se reúnen todos los cortesanos a presenciar la obra, ¿no? Y sí, y efectivamente, ¿no? Como esta herramienta de Hamlet, cómo utiliza el teatro dentro del teatro, ¿no? Pero también podemos dar cuenta de la concepción que tiene Hamlet sobre el teatro, ¿no? Y que quizás, ¿no? Y que quizás podría, no sé, trasladarse a la concepción que se podía manejar en la época del teatro inglés, ¿no? Quizás, ahí quizás no lo podría confirmar, pero podría ser, me parece, ¿no? Que esa concepción que se ve en Hamlet podría también traducirse en la concepción del teatro en el contexto inglés de los siglos XVI, XVII, ¿no? ¿Y qué se ve? Es que el teatro en ese momento, o bueno, como lo ve Hamlet, ¿no? El teatro descubre algo que se encontraba como contenido en el espectador, ¿no? Esto sucede con Claudio, por ejemplo, ¿no? Quien se ve reflejado en escena y toma conciencia de lo que ha hecho, ¿no? Quizás toma conciencia de la magnitud de su actuar. Entonces, se ve este cambio del paradigma clásico, quizás, en el que el teatro, bueno, y con clásico me refiero quizás, por ejemplo, la teoría aristotélica, ¿no? El teatro griego, el teatro ateniense, ¿no? Que el teatro tenía una función tanto, si bien imitaba la naturaleza, la función era advertir, ¿no? O sea, vemos la puesta en escena, vemos los héroes trágicos, pero la finalidad era que el público pueda purgarse, pueda identificar el error que los héroes han cometido en escena, ¿no? Porque justamente en las tragedias, supuestamente, esos personajes, las esferas altas de la sociedad, caen en desgracia, ¿no? Entonces el espectador tiene que darse cuenta, bueno, a este personaje le llevó a desgracia, entonces yo no tengo que cometer el mismo error, ¿no? Entonces es como una especie de advertencia que es distinta
a lo que vemos en el teatro en Hamlet, ¿no? Porque en Hamlet, ¿qué sucede? No sucede, no es una advertencia, sino es un reflejo de la realidad. Entonces, esa es la interpelación entre la puesta en escena y el espectador. En ese sentido, los espectadores se reconocen, o sea, mientras que el teatro ateniense, el teatro clásico, como lo estoy llamando, ¿no? Era una posibilidad de la vida, ¿no? O sea, yo podría cometer el mismo error que el personaje trágico, ¿no? Entonces tengo que evitar a toda costa cometerlo. En el teatro isabelino, o quizás en el teatro, nuevamente, ¿no? O enfocándonos quizás en Hamlet propiamente, en la concepción que tiene Hamlet del teatro, el teatro ya no pasa a ser una posibilidad de la vida, sino pasa a ser la vida misma, ¿no? Y esto lo tomo un poco también de Braulio Fernández, que tiene un texto que me parece genial, que es Hamlet y el teatro como espejo. Me pareció bastante atinado sus comentarios, ¿no? Y claro, y también comentando un poco sobre esta puesta en escena de Hamlet, ¿no? Es que la puesta de escena en Hamlet, ¿no? O sea, ya no, me refiero esta la muerte de Gonzago, ¿no? O algunos también lo conocen como la muerte de, o la ratonera, ¿no? Esta obra teatral que Hamlet pone en escena para representar a su tío y a su madre, ¿no? O sea, toda esta escena en realidad nos interpela en todo sentido, ¿no? Es una puesta en escena que básicamente tenemos, para mí tenemos tres capas, ¿no? O sea, la realidad, ¿no? O sea, el público real que está presenciando la obra Hamlet, ¿no? Pero también tenemos que hay una realidad tenemos la realidad, tenemos la ficción, ¿no? En que están los personajes Hamlet, Polonio, Laertes, ¿no? Pero dentro de esta ficción hay una tercera capa, que es la metaficción, ¿no? Entonces, esta es justamente la puesta en escena dentro de la puesta en escena, lo que tanto estamos repitiendo, lo del teatro dentro del teatro. Y es bastante interesante porque desde el punto de vista ficcional, ¿no? Tenemos que un personaje le dice a un personaje actor cómo debe actuar, que es, si nos lo podemos pensar, es bastante curioso y quizás un poco también, no sé si complejo, o haya caso de complejidad, no sé cómo se habrá recepcionado esta obra en su momento, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar es un poco quizás curioso, nos presenta varias capas. Y también aquí otra autora, que es Ana González, es bastante atinado lo que dice ella de que existe una duplicación argumental en Hamlet, ¿no? Su texto es representación y recepción ficcional en Hamlet, y claro, y ella sostiene o ella esboza lo que ha llamado una duplicación argumental. Y sí, efectivamente, ¿no? Porque, ¿qué sucede en la obra Hamlet? Pues el rey es asesinado y un familiar usurpa el poder. Y en la puesta en escena que Hamlet presenta, ¿no? Ya como personaje Hamlet, vemos, el rey es asesinado y un familiar usurpa el poder. Entonces, estamos viendo Hamlet representar una obra igual a Hamlet. No sé si me dejo entender. Entonces es bastante quizás interesante este juego metaficcional, metateatral que hace el autor, que hace Shakespeare, ¿no? Porque si bien tenemos que el público, en el ámbito ficcional, tenemos un público, el público real también puede verse representado en el público ficcional, ¿no? En el público cortesano. Entonces, lo que Claudio siente, ¿no? Cómo Claudio se ve interpelado con esa puesta en escena, así podría también sentirse el público real, ¿no? Ese es el efecto que supuestamente debería tener, o quizás tendría, el teatro desde la concepción inglesa de los siglos XVI y XVII. Interesante. Y justo acabo de recordar la puesta en escena del Centro Cultural del Británico, bueno, una institución que enseña inglés de Inglaterra, aquí en Perú. Y bueno, su presentación de Hamlet está en su plataforma de YouTube. Y bueno, hace poco la terminé de ver. Y justo la dinámica de ese teatro del teatro es muy interesante, porque recoge un poco la parte de la concepción isabelina del teatro, ¿no? Donde
la gran mayoría, por no decir todos, los actores son varones, ¿no? Donde las representaciones hasta femeninas son actuados por Sí, sí, varones, ¿no? ujú, Por ujú, actores varones. Y entonces la situación en esta versión, esta adaptación del teatro del Centro Cultural Británico, se presenta de la siguiente manera, es decir, Hamlet, ¿no? Tiene esta conversación con actores y les dice, vamos a representar esta obra, ¿no? Y como tú mencionas, le indica cómo deben actuar, ¿no? Le indican no exagerar, es muy cauteloso con cada pauta que les da para la puesta en escena y sobre todo se involucra como un actor más también en la puesta en ujú. escena. Y eso es un poco muy curioso, porque creo que es la primera adaptación un poco novedosa también, porque bueno, en la obra Hamlet no forma parte de la obra en tal, sino más bien es el espectador, ¿no? Director, quizás, ¿no? Sí, Ujú, dirige la seguramente. obra, Ujú. pero no es un actor más dentro de la obra. Ajá, Entonces, en efectivamente. esta circunstancia es director, actor y a la vez espectador, porque interactúa también con los espectadores dentro de la obra, es decir, con su tío y su madre, ¿no? Para preguntarles un poco cómo se sienten con respecto a lo que están viendo, ¿no? Y bueno, Hamlet hace la representación femenina dentro de Mm. la obra, es decir, estaría representando a su madre dentro de esta puesta en escena que él intenta recrear como una forma también de denunciar y ver las reacciones tanto de su tío como de su madre y saber si la situación les interpela como público, ¿no? Y esta forma de recrear justo este teatro es el teatro es muy interesante por ese sentido y a la vez también te permite un poco entender los rangos de locura, ¿no? Que presenta Hamlet. Como tú ya habías mencionado inicialmente, Hamlet para resguardarse, para verse como un sujeto no problemático, no confrontal, alude a una identidad de orate y así poder descubrir la verdad. Ya, eso es por un lado. Y de ahí está la parte en donde está tratando de dirigir, ¿no? Está tratando de dar a conocer a los actores cómo plantea llevar a cabo la realización de la obra. Y de ahí, cuando se involucra como actor, un actor más, está también recreando otra figura, ¿no? Un actor, y en este caso está personificando a un ser femenino. Y entonces estamos mostrando varias facetas de esta suerte de locura camuflada, ¿no? Del mismo Hamlet, ¿no? Y las posibilidades de las distintas facetas que él puede adjudicarse para poder llevar a cabo su finalidad, ¿no? Descubrir la verdad y lograr su venganza, ¿no? Sí, claro. Esto que resalta me parece bastante interesante, ¿no? Ya que trae esa colación esta puesta en escena del teatro británico, que yo también la conseguí ver. Y claro, obviamente se toma licencias, ¿no? Porque finalmente es una adaptación, tampoco queremos que sea tal cual, ¿no? Y claro, en esta escena en particular en la que justamente ocurre la puesta en escena, claro, mientras que en la obra Hamlet, como tú bien decías, se limita, aunque no se limita, ¿no? Porque finalmente, claro, es director, pero como dices, también al mismo tiempo es espectador, pero también interactúa, ¿no? Con su, por ejemplo, le pregunta a su madre, ¿qué te parece lo que está diciendo la duquesa, ¿no? La duquesa es el personaje que supuestamente estaría representando a su madre. Entonces, a partir de ahí comienza, bueno, a discutir y eso. Pero claro, en la puesta en escena del teatro británico, ellos quizás cambian un poco esta dinámica y lo hacen no solo espectador y director, sino al mismo tiempo actor, ¿no? Entonces, eso no había caído en cuenta de eso, pero eso me parece súper interesante, ¿no? Estas facetas que Hamlet, al mismo tiempo, en el mismo lugar, toma. Incluso me parece espectacular. Y claro, y justamente no puedo dejar de resaltar esta idea, ¿no? De cómo Hamlet tiene todo este conocimiento de la teoría de la actuación, ¿no? Porque, claro, no puedes ni exagerar, ni tampoco ser muy, digamos, no sé, dejar las cosas como que al azar, no tienes que ser tal cual. Tiene una frase bastante conocida que, ay, se me fue un poco, pero algo así como que la acción y la voz o el diálogo como que tienen que ir interrelacionados, tienen que ir de la mano. Y, y claro, ¿y por qué? Porque
De lo contrario, ¿no? Este pacto ficcional, que me parece que mencioné, por ahí lancé este término pacto ficcional. Bueno, si es que no lo conocen, es básicamente el trato implícito entre el espectador y la historia contada, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo soy un espectador de una película, de una obra teatral, etcétera, yo sé que no es verdad, ¿no? O sea, yo sé que es una ficción, ¿no? Es mentira. Pero básicamente tenemos la idea, ¿no? Que ya, ok, es mentira, pero miénteme bien para poder disfrutar la obra, ¿no? O sea, haz bien la actuación, ¿no? Porque lo contrario, y no sé si quizás te ha pasado, Luisa, pero al menos a mí, por ejemplo, me ha pasado hace relativamente poco, ¿no? Viendo una serie y el personaje, y lo pones que era el personaje principal, ¿no? Bueno, el actor no me parecía tan convincente. Y lo que sucede es que cuando pasa eso, este pacto ficcional puede llegar a romperse. ¿Por qué? Porque te hace tomar conciencia, ¿no? Te hace tomar conciencia de lo falso que es lo que estás presenciando y lo absurdo quizás que tú te puedes sentir, ¿no? O sea, estoy viendo algo, pero algo que es ficcional. Te sientes un tanto como que traicionado, ¿no? Me prometiste algo que no cumpliste, ¿no? O sea, me dijiste que podías hacerlo bien, ¿no? Podía ser verosímil, pero no lo es, ¿no? Entonces, quizás esa justamente incomodidad o esa, hay una palabrita bastante utilizada como ahora en el inglés que es cringe, ¿no? Que justamente esta, digamos, vergüenza ajena, ¿no? Que, claro, que podríamos sentir cuando un personaje, un actor, una actriz, quizás no hace bien su trabajo, es como que incluso te duele ver ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, volviendo al teatro, a la puesta en escena misma del teatro británico, como decía, sí, obviamente se tomó licencias y claro, y nos hizo notar, o al menos ellos hicieron que Apolonio, un personaje quizás un poquito más cómico de lo que era en texto, ¿no? Porque bueno, además fue interpretado por un actor peruano, ¿no? Que es Cristian Isla, que me parece que él es conocido también porque suele tener este tipo de papeles, ¿no? Un poquito más, no sé, chabacanos, tampoco tanto, ¿no? Pero más un tanto como que el comic relief que le dicen. Y claro, le inserta un matiz cómico, ¿no? Es un poco, no sé, un detalle quizás curioso a tomar en cuenta, ¿no? Porque ese detalle quizás no haya estado en la obra original, ¿no? Mientras que aquí sí introducen un personaje cómico, quizás porque es más ameno para el público, ¿no? Porque de lo contrario sería una obra bastante trágica. Y bueno, llegamos al final de este capítulo y Luisa, a ver, dime, ¿cuál sería tu experiencia con la obra? Shakespeare, en la mayoría de sus clásicos, no es tan complejo. No existe una complejidad en sí entre las características de los personajes. Y bueno, y la trama es interesante. Yo diría también que sus adaptaciones permiten mayores licencias. Y bueno, mi experiencia inicial ha sido leer la obra en el colegio y verla representada también en el colegio. Y de ahí ya en la adultez, pues ver películas, series, ¿no? La BBC tiene una versión muy interesante, cuyo actor principal es el que interpreta el Doctor Who, Ujú. y que también es una adaptación muy interesante que podrían chequearla si desean verla, y sobre todo también está ahorita ¿no? La versión del Centro Cultural del Británico, está disponible en YouTube. Con respecto a la obra, está escrita en inglés antiguo. Sus traducciones con los años han ido mejorando y han sido un poco más cautelosas, ¿no? Y Ujú. actualmente pues, sus traducciones cuentan también con notaciones de la época, referencias a ciertos contextos, te permiten entender un poco más. Y así hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Pueden encontrarnos en el app de Podbean, Google Podcast, Apple Podcast y ahora también en Spotify. Los esperamos el próximo jueves. El siguiente episodio será sobre La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Gracias por escucharnos.